Bueno, hola amigos, el motivo de este video es contarles sobre mi experiencia con la medicina sagrada yagé, ayahuasca. Eso es bastante conocido, pues digamos, a nivel de las tribus indígenas latinoamericanas, en Ecuador, Bolivia, Perú, sobre todo en la parte de la Amazonía también. Y pues bueno, hoy es 6 de mayo de 2016, viernes. Yo estuve en esta ceremonia el sábado pasado, que fue 30 de abril de 2016. Bueno, esto es difícil contarlo, es una experiencia única, revitalizadora. Eh, Voy a contar la historia completa, cómo me sucedió y ustedes mismos juzgarán y evaluarán. Bueno, la ceremonia se desarrolló en la vía entre Pereira y Armenia, en una finca, desviando la carretera principal más o menos unos 15 o 20 minutos pues por una trocha, una carretera sin pavimentar. Llegamos a una finca muy bonita, muy hermosa, hecha en madera, madera de bosque, una construcción bastante imponente, bastante linda. Y alrededor de la casa, que es una casa de 2 pisos, muchas zonas verdes y ya. No era un área muy grande, pero la verdad un área muy agradable. Llegué tipo, llegué allá a 8:30 de la noche acompañado de mi novia y de mi hija. Ellas obviamente no lo iban a tomar, simplemente mi hija pues curiosidad y más que todo como por acompañarme. Entonces, más o menos entre 8:30 a las 9 de la noche llegamos a la finca y entre 10, 9:30, 10 de la noche llegó pues el grupo ya en el que venían los chamanes. Eran 2 chamanes, uno digamos viejo, un taita mayor le llaman ellos, y, y con su hijo, taita pues menor, y se inició la ceremonia pues, se sentó todo el mundo alrededor en un círculo dentro de la casa porque había estado lloviendo. Entonces ellos traían sus preparaciones en unos frascos plásticos como de gaseosa Postobón, pues usándolo simplemente como empaques. Bueno, eh, antes de entrar a contar la experiencia ya en sí, yo había investigado un poco sobre el tema. Esto es una planta que se encuentra, como les dije, sobre todo en la Amazonía, y tiene unas propiedades bastante extrañas porque no son considerados como una droga como tal, como uno podría decir la cocaína o la misma marihuana o ni siquiera nada comparable con una droga sintética como el LSD, que produce unos efectos de cierta manera, eso se llaman psicodélicos, que es o el de los hongos, que la gente se pone pues en un viaje todo extraño, pues pierde la noción de las realidades y el espacio y de todo esto. Esto, le reitero, no tiene absolutamente nada que ver. La verdad, yo tuve mucho tiempo miedo de tomarlo porque tuve una experiencia de un amigo cercano que había tomado esta planta, pero parece que como está tan de moda, han empezado a hacerlo pues personas inescrupulosas que no saben bien cómo es la preparación y todo eso, y lo mezclan con unas plantas pues que no son o que son muy agresivas y no son la receta pues original de los indígenas, que eso tiene una tradición de miles de años inclusive. Entonces, bueno, así por encimita, es una planta que no tiene nada que ver con las drogas. La gente piensa, no, es que eso es un viaje de hongos, es un viaje de marihuana, donde usted está pues su mente descompensada, descoordinada. No, esto es exactamente lo contrario. Entonces, bueno, fui la tercera persona que hizo la toma.
Habían dos extranjeros delante mío, un par de alemanes. Yo fui la tercera persona pues del grupo, era un grupo más o menos de 30 personas. Fui el tercero en tomarlo. Yo iba bastante preparado psicológicamente, sentía la necesidad, porque eso es una de las cosas que dicen que esa medicina uno no la busca, ella lo llama a uno, o que es una conexión algo extraña. Entonces, bueno, yo iba bastante preparado, iba con la región hace un frío infernal, pues mucho frío. Yo iba con una cobija muy gruesa. Antes de empezar la ceremonia nos habían dicho que recorriéramos la zona, que miráramos dónde pensábamos que sería mejor ubicarnos. Entonces afuera de la casa, unos 10 o 15 metros más o menos, yo ubiqué una zona verde donde había una hierba, un pasto largo, estaba bastante oscuro y al final de todo el trayecto había como unas, no sé, como una especie de pantanito. Pero bueno, yo no iba a arrimarme hacia esa zona tan lejana, había ubicado un sitio más o menos cercano, relativamente cercano, 10-15 metros de la casa, porque no sabía pues cómo me iba a pegar pues todo el asunto. Reitero, yo iba muy nervioso y un poco nervioso, aunque me había informado bien, eh, tenía pues algo de nervios, una experiencia nueva y parece que el efecto, digamos, narcótico, porque obviamente eso tiene una parte que es una droga psicotrópica, entonces tenía un poco de temor con eso. Bueno, listo, hice la toma, nos habían dicho que más o menos podía tardar unos 30 minutos en hacer efecto. Entonces inmediatamente yo me la tomé, me fui para mi sitio para que en el momento que me cogiera ya estuviera yo bien ubicado, sentado, acostado en una posición cómoda. Y yo quería algo muy compenetrado con la naturaleza, por eso elegí ese sitio, que habían un par de palmas, habían unos pinos a los lados. La noche estaba súper oscura, no se veía ni la luna siquiera, entonces las luciérnagas estaban pues en pleno furor. Entonces eso era precisamente lo que yo estaba buscando. Entonces rápidamente me ubiqué en esa zona porque no sabía en qué momento me iba a coger, podía ser a los 10 minutos, a los 15, supuestamente en media hora ya se da uno cuenta porque no a todas las personas les coge. Ah, bueno, cabe recalcar algo que se lo dicen a uno desde el principio, el 95% de las personas o les produce vómito o les produce diarrea, al 95% de las personas. Y esto es un proceso que ellos lo llaman dentro de la ceremonia la limpia, y uno entiende después por qué. Entonces, de todas maneras uno dice, uff, puta, me va a cagar, me voy a vomitar. Entonces, es la parte de la experiencia que también uno dice, uff, puede ser maluco. Obviamente yo iba bien preparado, rollo de papel higiénico gigante, prevenido pues para cualquier eventualidad que sucediera. Extendí mi cobija en la zona pues que había elegido y pues traté de empezar a compenetrarme con la naturaleza, pues como les decía, lo que yo iba preparado y todo eso. Y pasaron 15, 20 minutos, 25 minutos y nada. Yo sentía que no me hacía ninguna clase de efecto. Entonces nos habían dicho que si después de media hora o 40 minutos no hacía efecto, pues que fuéramos y que allá miraban a ver si de pronto se hacía una segunda toma. Entonces, bueno, yo finalmente dije, bueno, tal vez va a dar un poco más de tiempo y me acosté sobre la cobija. Usé el rollo de papel higiénico que tenía como una especie de almohada y dije, voy a esperar. Lástima que parece que no me va a dar. Ya estaba yo, digamos, como medio decepcionado, pues, de que a lo que yo iba, yo quería un encuentro, pues, estelar, una cosa así bien, bien trascendental, espiritual. Parece que no se me iba a dar, entonces, pues, era algo que se había como hablado mucho ahí en el sitio, que podía que te diera, como podía que no te diera.
Listo. Entonces yo dije, bueno, me voy a dormir, de pronto se me va a manifestar todo el asunto en un sueño. Pronto es que conscientemente no me va a dar. No empecé a sentir ni revoltura de estómago, ni ganas de vomitar. Entonces, eso era lo que más convencido me tenía, pues, de que no iba a suceder nada, pues, extraordinario. Entonces, cuando ya estaba yo, digamos, resignado, empecé a sentir. Realmente empecé a sentir que me estaba haciendo un efecto cuando empieza toda la gente que estaba por ahí cerca a salir por los balcones y por los alrededores de la casa a vomitar durísimo. Y yo, uy, pucha, se pone uno. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Qué es lo que pasa aquí? Claro, y empiezo yo a entender qué era lo que sucedía. Todo el mundo estaba vomitando en grandes cantidades, sobre todo el vómito era lo que más se veía. Igual yo estaba, como les digo, 15, 20 metros de la casa, estaba digamos un poco alejado. Entonces no sé la parte de los que le dio por la diarrea cómo fue. Habían dos baños, igual bien equipados y todo, pero igual la situación es incómoda para cualquiera. Cuando me empezó a mí, yo me había acostado encima del rollo de papel higiénico, me volteé y volteé a mirar las matas que había estado viendo hace unos 5 minutos antes que me empezara a sentir pues con los efectos, y empiezo yo a ver de qué estaba hecho todo el universo. Empiezo a ver la forma de las plantas que había visto hacía no más de unos minutos, de 10 o 15 minutos, y la había visto y pues sí, normal, la naturaleza es bonita. Aquí lo empecé a ver como una especie, no sé si saben que es un renderizado, es un término que se usa en ¿cómo se llama? En arquitectura y en diseño 3D. Empecé a ver de qué estaba hecho cada cosa, de que todos los puntos que componían las plantas que me estaban rodeando, los pinos, una palma que había al frente, y me volteo a mirar las manos y empiezo a ver mis manos como si fuera yo un dibujo, como si yo fuera un dibujo y como si todo lo que me estuviera rodeando fuera un dibujo, una escena en 3 dimensiones, y empiezo a ver unos colores que ni siquiera sabía que existían. Los vi por primera vez ese día en mi vida. Esto fue tenaz, pero muy interesante. Es decir, no sentí susto, no sentí temor. Entonces, de manera un poco difícil, me paré y empieza el viaje. Y el viaje empieza cuando me estoy parando, recogiendo la cobija, porque me la ponía aquí encima, y dirigiéndose hacia... Cuando me estoy parando, lo que pienso es, oh, si sos un puto dibujo, eso somos, un puto dibujo, esto somos. Porque estoy viendo de qué está hecha cada cosa, estoy viendo la molécula más pequeña, el punto más pequeño, todo el desglose de la planta completo. Y me aproximo hacia la palma que tengo más cercana, un poco más alta que yo mido un 80 y alguito. Y yo no sé por qué la toco y la aprieto la planta y siento que le hago daño. Inmediatamente reacciono y le empiezo y digo, perdón, la vi que se movió, que la lastimé. Cosas que uno en un estado que llamamos normal o consciente o real supuestamente nunca hubiera reparado. Lo reparé, la vi moverse, la vi, sí. Y dije, wow, Dios mío, ¿qué es esto? Y la planta me empieza a perdonar, ¿sí? Una especie de diálogo extraño. No voy a decir que salió una voz de la planta ni nada, pero se sentía una conexión de otro tipo, conexión ya directa con esto.
Entonces vuelvo y extiendo la cobija y vuelvo y me siento en posición pues de flor de loto. Y sigo escuchando a la gente allá en su vómito y en sus cosas. Y entonces empiezo a pensar en las personas que están allá, mi novia y mi hija que están acostaditas en una esquina de la finca, en un sitio pues para la gente que no estaba en la ceremonia. Y ellas están allá acostadas y entonces me llega la revelación que, que la gente, que ellas que están ahí es por mí. ¿Con qué interés? Simplemente con el interés del amor. En ese momento, el organizador del evento, escucho yo por allá una voz en el trasfondo, yo sé que es él, reconozco la voz, y con una voz serena, no sé con qué aparato lo hizo, si lo hizo a capela, pues solamente, pero dio un mensaje activador. Yo lo entendí inmediatamente que era un mensaje de activación. Dice, concéntrate en tu corazón. Entonces yo como estoy viendo todo el entorno, viendo de qué está el universo, estoy ya en esa comunión de, sí, y estoy pensando en mi familia que está allá, mi hija, mi novia, sí, que son algo lo valioso, lo más valioso que hay. Entonces digo, ah, este señor la embarró, me está distorsionando en lo que yo estoy en mi comunión con la naturaleza. Creo que se equivocó, pienso yo en ese momento. Cuando resulta que no, era un mensaje activador y yo estoy pensando eso cuando siento que el corazón se me mueve. Y ¡boom! Me estalla todo. Claro, yo estaba teniendo una comunión directa con la naturaleza, pero era algo que estaba haciendo muy mental, muy racional. Yo estaba entendiendo cómo funcionaba todo el asunto. Cuando él tira ese activador, te lleva porque te dice mucho en la ceremonia que se concentra uno en su corazón. Estallo a llorar de una forma que no recuerdo nunca en mi vida haber llorado. A llorar y a llorar y a llorar y a pensar que si he sido buen padre, que si no he sido buen padre. Empiezo a cuestionarme, a cuestionarse, ¿sí? A recriminarse. Entonces empiezan todas esas emociones a venirse, esas emociones de una manera brutal, 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 que no las puedo describir. Porque claro, concéntrate en tu corazón y me estalla, pues sobre todo por el lado de mi hija, fue donde más fuerte me estalló. Y entonces empiezan a venir todas esas emociones de culpabilidades, de errores, de decepciones, frustraciones, todas esas cosas que uno carga y que uno no se va dando cuenta que son eventos que le van sucediendo en la vida y de manera involuntaria, porque eso es totalmente involuntaria, te empiezan a marcar, te empiezan a marcar y te empiezan a hacer de una determinada forma, te empiezan a amargar, te empiezan a hacer sentir miedos, te empiezan a hacer sentir frustración, bueno, todo ese mix de emociones se empiezan a llegar de esa manera y estoy llorando y estoy llorando y estoy llorando y entonces el proceso que ellos llaman de limpia, que a mí afortunadamente no me dio con diarrea, que yo le tenía miedo, yo dije yo fijo me cago, me dio fue con lágrimas y uno lo que está haciendo, y por eso ellos le llaman limpia, lo que está haciendo no es botar su basura, uno la bota con el vómito, como les digo, otros la botan por la diarrea y yo la empecé a botar con mis lágrimas, ¿sí? Cuando uno suda también está botando. Yo empecé a botar, a limpiarme de todas esas emociones, de todas esas culpas, de todas esas cargas, ¿sí? Ese fue el efecto del activar sobre la cuestión del corazón. Y yo, wow, Dios mío, y lloré y lloré. Cuando empiezo ya a escuchar la voz de lo que yo digo,
Cuando a mí me preguntaron después de la experiencia cómo le fue, yo decía de manera medio irónica, no, pues más o menos, nada más conocí a Dios. Yo afirmo y lo digo aquí sin temor a que me digan loco, bobo, fanático, lo que quieran. Yo conocí a Dios en ese instante y me empezó a hablar y me empezó a hablar y lo primero que me dice es suelte toda esa basura mientras estoy llorando. Suelte toda esa basura, sáquela de usted. Y empezás a limpiarte, y empezás a limpiarte, y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Todas estas emociones, sí, las que les estoy escribiendo, la amargura, el desamor, la frustración, la culpabilidad, todo lo negativo, todas esas emociones negativas, y entonces empiezo yo en ese diálogo y le digo, Dios mío, son tantas emociones. Y la voz por allá me contesta y me dice, sí, ¿no son hermosas? Todas. Y entonces yo me quedo como en un shock, porque yo estaba pensando que era muy duro todo eso. Y esta voz me da el contrasentido y me dice, mírelas desde otro ángulo. No son feas, no son duras, no son malucas, son hermosas, son bonitas. Las conociste, las conociste, estabas viviendo. Todos esos eventos son estar vivo, en eso consiste estar vivo. El shock que me da cuando recibo yo esa respuesta es brutal, 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 brutal. Entonces, reacción, entonces yo digo, uy, sí, señor, me dice, ay, sí, son hermosas. Me dice todo, todo, hasta lo malo. Y yo, señor, lo que usted quiera, usted sabe que en mi vida usted tiene que... A mí me dio, reitero, hay gente, a mí me dio por el lado muy religioso. Yo no soy religioso, yo a misa no voy hace no me acuerdo cuántos años. Sí me gusta, digamos, yo creo en Dios, eso sí, no soy ateo. Tengo diálogo constante, a veces, Dios mío, esto, lo otro, pero no soy, digamos, fanático religioso, no soy evangélico, e inclusive la mayoría de las religiones me parecen absurdas, pues, en su filosofía, en el fondo de su filosofía, no, en el fondo no, porque el fondo todas dicen algo bueno, que es lo del amor. Entonces, digo, bueno, me dio muy religiosa, entonces dije, Dios mío, lo que usted quiera, usted sabe que yo ya lo he manifestado muchas veces, mi vida está en sus manos. Y entonces le digo, necesito que me ayude a limpiarme, a seguirme limpiando de todo esto. Cuando me volteo un poco boca abajo y empiezo a vomitar, pero un vómito muy leve, poquito, goteritas, goteritas, pero fue algo muy leve, pero muy intenso. Dentro de mí yo sentía algo empujando para salir. Y empieza ese vómito y ese dolor del... Y entonces me está limpiando porque yo le dije, límpieme. Me empieza a limpiar por ahí y a mostrarme otras cosas. Entonces, como esa sensación cuando ya has vomitado y que no tenés nada que vomitar y el puta, te salió la bilis, ese uno, pero pan me lo pone, ay, lo boto. Cuando siento otro más avanzado que ese, que yo nunca lo había sentido, que es ese de la bilis, creo que no es familiar pues a muchos, uno más allá, uno más doloroso, más maluco, y lo siento que puta lo estoy botando, y la voz me dice, ¿sabe qué es eso? Ese es el dolor que siente una persona enferma de cáncer terminal. Y quiere ver otro, y no, me empezó a poner, me dijo, ¿y sabe qué? No importa, no importa, porque usted está libre, entonces bote todo eso, porque yo ya fui
y entregué a mi hijo para que pagara todo. O sea que usted no tiene cargas, usted es hijo de Dios. Imagínese, usted es el hijo del más grande de los grandes. Entonces no importa nada. Se me viene una reflexión que había tenido yo precisamente el día anterior, sobre mucha gente cuestiona sobre pues, los ateos sobre todo. Ah, si eso existe, entonces porque hay gente que es minusválida y porque hay gente que tiene discapacidades y esto y lo otro. Y yo había tenido, esa sí fue una reflexión propia un par de días antes, que yo decía por dos cosas, el valor y el valor. ¿Sí? Me voy a explicar, son diferentes y son la misma a la vez. El valor de uno valorar que uno no está así. Ese valor. Para eso está esa gente aquí. Eso nos enseña. Para valorar que nosotros somos afortunados y que no tenemos ese tipo de problemas. Y otro valor. El valor para esa persona que está discapacitada de vivir así y de superarse y de mejorar como ser humano. Esos dos valores. ¿Sí? Entonces me empieza a decir, usted no es que haya estado mal camino horrible, usted tranquilo, no se sienta remordimiento, no sienta nada de eso, porque nada es malo y no pasa nada. El que está enfermo terminal, no pasa nada, está en su camino, ese es su camino, está recorriendo su camino, muy congruente con la conclusión que yo había llegado antes. Entonces me dice, no importa nada, porque usted antes tiene que agradecer, usted está vivo y todas esas sensaciones, como me lo había dicho antes, todas esas emociones, decía yo, que son muchas emociones, son muchas, y me empezaban a llegar lo que les digo, la frustración, entonces no son hermosas. ¡Wow! ¡Qué impacto! No pasa nada, yo ya pagué por usted, ya su papá pagó. ¿Sí? Su papá Dios. A mí me dio muy religioso, vuelvo y le reitero, hay gente que les da al que es ateo de pronto, si se somete a esta experiencia le dará por otro lado de trascendentalidad y todo eso, pero al final cuando ya uno comparte las experiencias con los otros, hay unos denominadores comunes para todos. Uno, la conexión con el universo. Todo el mundo ve el universo y de qué está hecho, entiende el universo, los átomos, las células, desde la más pequeña hasta la más grande, de qué está hecha. Ese es un denominador común en todos los viajes de medicina sagrada yagé. Y el segundo, el amor. Todos de una u otra forma hablan del amor o hablamos del amor. Entonces, bueno, me está mostrando todo eso y diciéndome, dándome tranquilidad. Usted es el Hijo de Dios, tranquilo, no pasa nada. No pasa nada, yo ya pagué por usted. Yo ya pagué por usted. Usted, donde llegue, no tiene ni que decir, usted es el Hijo de Dios. Usted es el Hijo del más grande. ¡Wow! Y entonces me viene la explosión más tremenda. Mi hija está adolescente, niña adolescente de 12 años. Entonces empieza a ver uno los cambios que uno sabe que son hormonales, normales de los temperamentos y de toda esa cuestión, y la ve uno más seria, y con la cara más rígida, y sí, una postura así. Entonces uno entiende eso, pero empiezo yo a decir, Dios mío, y entonces el conflicto con eso, y me dice, no, tranquilo, yo ya pagué todo por usted, libérese de todas sus cargas, libérese de todo eso. Eso sí, concéntrese en su hija, porque le va a decir algo muy sencillo. Recuerda la sonrisa de su hija, pan, me empiezo a acordar de los momentos cuando ella, la alegría esa inocente de un niño cuando descubre algo nuevo, esa sonrisa, ese fue el mensaje que me dio, me dijo, esa sonrisa, esa paga toda la boleta. Con eso que logre, con eso que logremos, la importancia de los hijos, está pagada la boleta. Con eso está pagado todo. Recuperar la sonrisa de su hija.
Entonces, eh, uno llorando, les digo, lloré y seguía llorando y seguía llorando y me daba pena, porque yo decía, claro, uno a veces se ahoga en un vaso con agua, cosas estúpidas, cosas que no tienen sentido y uno complicado sabiendo que si ya él dio todo y nosotros nos estamos enredando solos en nada, entonces le empiezo a decir que me da vergüenza, que yo no merezco, no merezco siquiera estarlo viendo como lo estoy viendo, porque si él ya pagó todo, yo porque voy a tener que esos sentimientos de todo eso. Entonces empieza la fase de la vergüenza y entonces ahí lo que estás haciendo es que te estás curando, ya te limpiaste en el proceso, estás en ese proceso, ya te has limpiado de culpas, te has limpiado de responsabilidades, te has limpiado de bobadas, de pendejadas que carga uno, que no tienen sentido. Entonces empieza ya el proceso de redimirse, de perdonarse, de soltar las cargas. Usted está libre, tranquilo. Y entonces llegas a esa fase que es tan dura cuando empezás a sentir que te vas a morir. Empezás a sentir eso. Y decís, hijo de puta, yo he sido fumador tantos años, hijo de puta, sedentario, hijo de puta, sobrepeso, me voy a morir. Ya, estás ahí en ese diálogo. Y te empieza esa voz a decir, en mi caso pues, me empieza esa voz a decir, si se quiere morir, muérase. No pasa nada. Y uno empieza a pensar, ¿y entonces qué va a pasar con mi hija? ¿Y quién va a sostener a mi mamá y a mi hija y mi hogar y mi novia? ¿Qué va a pasar con...? Y, esa, y empieza la voz, tranquilo, que ya le dije que yo ya pagué todo. Si quiere morirse, muérase, no pasa nada. Usted está libre, yo ya lo hice libre. No se estrese, no se estrese, suelte, redímase, suelte, suelte. Usted es el hijo de Dios y quiere quedarse ahí tirado como un borracho degenerado. Usted empiezo a tratar de pararme porque necesito irle a contar esa revelación a mi hija y a mi novia. ¿A dónde me podía parar? No podía pararme. Cuando me paré, di un paso, pero no di dos. Volví y caía de rodillas. ¿Sí? El efecto pues narcótico de eso es bastante fuerte, entonces uno está como borracho no, está borracho. Eso es como el borracho que no puede caminar, así estás. Entonces no me puedo parar y caigo de rodillas y me dice, ¿no te puedes parar? ¿Y qué importa? Quédate ahí tirado si sos el hijo del rey. Hace lo que te da la gana. Y me tiro de rodillas. Entonces cuando estoy de rodillas me caigo y doy vueltas en el piso y digo, sí, me relajo. Y me dice, quédese ahí si quiere. Si quiere morirse, muérase. Si quiere vivir bien. Entonces te liberas de toda esa maricada, de todo lo que vos mismo te autoatormentás. Entonces, Dios mío. Oh, vuelvo y me siento en posición de flor de loto y sigue la lloradera brutal porque estoy soltando todo eso y estoy entendiendo ya estoy lleno de amor. Me empieza a decir todo es amor. Yo lo que fui a decir allá al mundo no fue ni que los mandamientos, ni que pendeja, ni... Sí, de pronto eso se ha dicho, lo que sea. Pero lo importante y el mensaje de Dios me dijo, yo soy Dios, yo soy el universo, yo soy todo. Usted es parte, una parte pequeña de todo y todo es una parte pequeña de usted. Usted es grandioso, usted es mi hijo, usted es todo. Y entonces ahí es cuando entendés que estás lleno de amor, que estás en una conexión directa con el universo, que has entendido todo, por qué estás aquí, para qué estás aquí, qué es lo que realmente importa y qué es lo que realmente da igual.
y lo que no importa, si te importa también está bien. Sí, espero estarme haciendo entender con todo esto. Entonces estoy en esa posición de flor del loto y empiezo a pensar en el par de amigos ateos que tengo. Empiezo a pensar en, en muchas cosas, sí, sobre todo en los ateos, que yo decía: "Oh, Dios mío, el que sea ateo que venga y tome esto y después hablamos, no hable bobadas, no hable bobadas". Entonces empiezo a sentirme lleno de amor, empiezo a sentir, a pensar en esos budistas y en esos, como el Dalai Lama y esa gente que sientan flor de loto y meditan 20 años. Y digo, Dios mío, es que esta mata es es el teléfono directo con el universo. Eso que hace esa gente de sentarse en esa posición flor de loto y establecer esa conexión con el universo, se demoran 20 años ahí sentados. Yo decía: "Jue puta, yo lo estoy logrando aquí con este efecto de esta medicina sagrada. Esta mata no es de aquí, esta mata la dejaron aquí". Empiezo yo a pensar todo eso y a sentir ese amor tan brutal, tan brutal, tan brutal. Y digo: "Dios mío, ¿qué es esto, Señor?". Y empiezo a sentir ese amor de Dios hacia mí. Y me dice: "Mire". Y yo, y era, voy a decir una palabra para que tengan una idea. La sensación que se siente en un orgasmo sexual, multiplicada por 1.000.000 de veces, no alcanza a describir lo que yo sentía. El júbilo. Empecé a pensar en mi abuelita, que mi abuela sí es una evangélica, o sea, cristiana de la línea de los evangélicos, pero obviamente ya está muy avanzada y me acordé de ella porque sentí ese gozo de que dicen ellos que manifiestan de que es el amor de Dios y que están, y uno dice: "Oh, están locos ahí en el culto pues cristiano", y se ve que la gente está en este, y empecé a sentir yo eso y a entenderlos. Y yo, claro, usted, el amor de Dios, me llenaba. Me decía: "Mire, con un suspiro usted está ahí borracho, usted entienda, entienda lo que usted es, entienda lo grandioso que usted es". Entonces está uno en ese proceso de redención y está en ese proceso de empezar a ver, porque al principio era vergüenza. Usted no merezco, usted ya hizo mucho por mí, Dios mío, y yo aquí quejándome por babosadas. Y entonces ya en esta parte del proceso usted está aceptando y diciendo: "Yo soy grandioso, yo soy también esto, yo soy lo mejor". Y empieza: "Usted no estaba tan mal en esto, usted no estaba tan mal en esto, iba por buen camino en esto otro, mire qué tal cosa", y empezás a destacar tus virtudes. ¿Sí? O te las empieza a destacar Dios, llámalo universo, llámalo trascendentalidad, llámalo armonía, llámalo como según tus creencias te lo den. Vuelvo y digo, a mí me dio por el lado religioso. No era lo que yo buscaba, pero, sí, Dios existe. Para uno se llama Buda, para otro se llama Alá, para otro se llama universo, para otro se llama energías, para otro se llama Jesucristo, etcétera, etcétera. Pero entonces la esencia de todo esto que me sucedió está resumida más o menos en este contexto. Bueno, este video va a ser subido a YouTube. Pueden por favor darle me gusta a quien le haya gustado la experiencia, comentarios, dudas, cualquier cosa. Gracias.